Capítulo 32. Moral. Rukia descubrió que lo que más odiaba en su encarcelamiento actual era el puro aburrimiento. La habían encerrado en las celdas debajo de la ciudadela interior, solo un edificio lejos de donde se celebra el Consejo de la Central 46 y bajo el control de la Segunda División, pero los guardias estaban al comienzo del corredor y toda la fila de celdas, fuera de la suya, estaban completamente vacíos, lo que significaba que estaba completamente sola, excepto por el momento en que le trajeron la comida. E incluso entonces, todos los guardias estaban enmascarados y se negaron a entablar una conversación con ella, lo que se esperaba de los miembros del Omnitsukido, pero aún molesto. Aún así, podría ser peor. Si bien no le dijeron específicamente cómo sería el proceso, Rukia sabía que, tradicionalmente, los 46 centrales se reunían para interrogar a un testigo, luego pasaban una sesión de deliberación y luego tenían una interrupción antes de llamar al siguiente testigo. Y repitiendo el proceso hasta llegar a un juicio final unánime. Se podría llamar al mismo testigo varias veces si surgieran más dudas sobre su declaración o si los 46 querían aclaraciones sobre algo, por lo que el proceso podría llevar un tiempo, y no se sabía cuándo se llamaría al capitán Aizen y cuánto tiempo tomaría, después había sido escuchado, para que los 46 la juzgaran inocente. Al menos, no tenía idea al respecto hasta que uno de sus guardias abrió la puerta y anunció, en un tono monótono que sabía que estaba diseñado para ayudarlo a ocultar sus emociones, que aún podía sentir que contenían una cantidad sustancial de nerviosismo. Visitante para el prisionero. Entonces fue una voz muy familiar y bienvenida que respondió, en un tono cortés y respetuoso. Gracias, no necesitaremos supervisión. Rukia podía sentir que el guardia quería discutir, pero a pesar de lo mucho que el hombre quería, no lo hizo, claramente no estaba dispuesto a desafiar abiertamente una orden directa de un capitán, incluso uno tan conocido por su afabilidad como lo era el capitán Aizen. No pudo evitar sentir alivio cuando él le sonrió y saludó con la mano. Rukia, me alegro de conocerte en persona una vez más. Y por desafortunadas que sean las circunstancias, me alegro de ver que al menos gozas de buena salud. Yo también estoy feliz, capitán. Dígame, ¿ya habló con los viejos? ¿Está aquí para liberarme? Una cierta tristeza apareció en su rostro, y Aizen sacudió suavemente la cabeza mientras respondía. Aún no, lamentablemente. Hablarán conmigo dentro de 3 días, y espero al menos un día de deliberación adicional antes de que se resuelvan las cosas. Ellos probablemente querrán volver a hablar contigo para confirmar lo que voy a decir, pero deberían dejarte en libertad antes de eso. Rukia asintió, ofreciendo una pequeña sonrisa de agradecimiento por eso. Me alegro, es bueno saber que pronto las cosas se resolverán. No es agradable ser considerado un criminal por tratar de hacer lo correcto, incluso si es solo por unas pocas personas que no conocen toda la historia. El capitán Aizen asintió, estirando la mano a través de los barrotes para estrechar las manos de Rukia de manera alentadora. El gesto tranquilizador fue suficiente para que se sintiera un poco mejor. Una vez que pudo ver en sus ojos que estaba más relajada, el capitán Aizen asintió y la soltó, luego asumió la típica expresión especulativa que siempre lo marcaba. Tengo que admitir, sin embargo, que tus palabras me hacen preguntarme. Si no estuviera aquí para salvarte, ¿estarías dispuesto a ser considerado un criminal por todos, si eso significara hacer lo correcto? Después de todo, el reconocimiento no debería de verdad importa. Rukia se rió de eso, era muy propio del capitán Aizen querer hablar de filosofía para distraerse de las cosas, pero en este momento le dio la bienvenida a la oportunidad. Luego pensó en el asunto por un momento. La idea de que el autosacrificio debe hacerse mientras se busca alguna forma de reconocimiento, por supuesto, era buena, pero creo que es una forma incorrecta de decirlo. Ser considerado un criminal por muchos, o incluso por los libros de historia, no es realmente un problema. Es un gran precio a pagar, pero vale la pena pagar por algunas cosas. Pero creo que el juicio de aquellas personas que conocen toda la historia es importante. Si ellos también piensan que lo que hiciste estuvo mal, entonces realmente no podrías decir que lo que hiciste estuvo bien, ¿verdad? El capitán pareció intrigado por su respuesta, y la consideró por un momento antes de responder. ¿Qué pasaría si hubiera una diferencia en la interpretación? Por ejemplo, digamos que las únicas personas que conocen la verdad tienen creencias y valores que no coinciden con los tuyos. Que consideran que algunas acciones que tú ves como justas son delitos, o el crimen para ser virtuoso. ¿Seguiría importando su opinión entonces?
Rukia sonrió ante eso, era una trampa bastante obvia, en su opinión, y respondió. Mientras yo creyera que alguien que compartiera mis valores y también supiera la verdad estaría de acuerdo en que mis decisiones eran correctas, esa debería ser la única. Lo que importa. Además, si lo que hice fue realmente lo correcto, entonces no sería obvio para cualquiera que lo supiera, independientemente de sus valores. El capitán Aizen le devolvió la sonrisa divertido. Quizás lo harían. Luego se puso más serio, y Rukia tuvo la sensación mientras hablaba de que había algún otro significado en la pregunta en sí, aunque no estaba segura de cuál era el punto. ¿Qué pasaría si tuvieras que hacer algo que tú mismo consideras incorrecto, o tal vez incluso luchar contra alguien que comparte esos valores contigo, para lograr lo que es bueno? ¿Estarías dispuesto a sacrificar tu propia moral, si ese fuera el precio? ¿Pagar? Rukia no pudo evitar fruncir el ceño ante la pregunta. No es que no le gustara, exactamente, disfrutaba de los exámenes y pasarlos, pero era mucho más pesado que los anteriores, más especulativos, al menos a sus propios ojos. Tuvo que enfrentarse a personas que tal vez simplemente estaban equivocadas en el visoret, y la idea de tener que enfrentarse a su amiga no era fácil de contemplar. Pero recordó su última conversación con Ichigo, y las palabras casi le vienen a la mente por sí sola. No lo haría. Si alguien en quien realmente confiaba me dijera que estaba haciendo algo incorrecto, me detendría y escucharía. Porque alguien en quien confío tanto nunca se opondría a mí si tuviera razón. O, si fueran los que estaban equivocados, me detendría de todos modos y buscaría otra forma, una que ellos también pudieran aceptar, porque harían lo mismo por mí. De eso se trata la amistad, ¿no es así? El capitán pareció pensativo por un momento, pero luego ofreció una suave sonrisa cuando dijo, supongo que lo entiendo, el verdadero sacrificio moral puede ser difícil. A Rukia tampoco le gustó mucho esa respuesta. Casi implicaba que negarse a pelear con aquellos a quienes amaba significaba que no haría lo correcto cuando fuera necesario, lo cual no era en absoluto lo que había querido decir, pero antes de que pudiera hacerlo, el capitán Aizen se fue. Continuó, su expresión cambió a una de clara diversión. Aunque creo que lo haces bastante bien con pequeños sacrificios morales, como engañar a las personas que se supone que deben encontrar cosas para que no encuentren nada. ¿Cómo lograste eso, exactamente? Estaba claro que el capitán estaba hablando de que Tousen comprobó que ella no había encontrado nada. Por supuesto, no podía decir eso abiertamente, no en las celdas en las que estaban. Después de todo, había sido la 12ª división la que había hecho el trabajo de instalar los dispositivos de escucha que llenaban cada celda, y la propia Rukia había participado en el proceso. Probándolos, por lo que sabía con certeza que cada palabra que compartían aquí sería monitoreada y registrada. Y teniendo en cuenta que todavía no tenían idea de lo que estaba pasando exactamente con el capitán Jin y todo lo demás, dejar que alguien supiera sobre el Ugyoku, o dónde estaba realmente, antes de que el capitán Aizen tuviera la oportunidad de explicar todo a los 46 centrales era demasiado arriesgado. Sin embargo, podía explicar las cosas indirectamente, así que trató de dejar claro tanto en su voz como en sus sentimientos que realmente estaba siendo honesta, en lugar de ocultar cualquier complot, ya que había sido pura casualidad que ella no tenía la cosa en mente. Su persona cuando fue detenida. Realmente no puedo tomar ningún mérito por eso. No es difícil encontrar nada cuando no hay nada allí. Siempre he pensado que es prudente dejar las cosas importantes en manos de amigos de confianza, aunque no esperaba que fuera así. Trabajar a mi favor de tal manera. No me lo esperaba en absoluto, para ser honesto. Los ojos del capitán se abrieron como platos en comprensión, a lo que rápidamente siguió su habitual sonrisa tranquilizadora cuando dijo, entiendo. Incluso si no fue intencional, fue una sabia decisión. Luego se levantó, preparándose para irse mientras continuaba. No te preocupes, Rukia, tengo todo bajo control, saldrás de aquí pronto. Gracias, capitán. No pienses en eso. Pero antes de irme, quería preguntarte si había algo que quisieras. Me preocupo por ti, y por breve que sea, me gustaría que el tiempo que pasarás aquí sea lo más cómodo posible. Puede ser, dadas las circunstancias. Rukia sonrió ante la consideración del capitán, era una de las cosas que lo distinguía y lo hacía tan accesible donde muchos otros no lo eran, y dijo con una risita. No creo que pueda hacer mucho, capitán.
El único problema real que he tenido aquí ha sido la soledad y el aburrimiento, pero no lo creo. Él sonrió, atravesando los barrotes una vez más para alborotarle el pelo, algo que no le permitiría a nadie más hacer, pero de alguna manera, la forma en que lo hacía el capitán Aizen siempre se sintió reconfortante en lugar de condescendiente, y respondió felizmente. Creo que podría, en realidad. Hablaré con Soifon, y haré arreglos para que Momo al menos pueda visitarte. Creo que eso debería ser bueno para resolver tu problema, ¿no? Los ojos de Rukia se agrandaron ante la oferta. ¿Puedes hacer eso? ¿Cómo? Bueno, como su capitán, estoy autorizado a velar por su bienestar mientras no esté condenado por nada, por eso podríamos tener esta reunión. Solicitar que las visitas sean diarias está en mi derecho, como lo es tener una de mis oficiales para verificar en mi nombre. Creo que eso funcionará. No. Rukia se quedó bastante sorprendida, no habría pensado en eso, pero luego le devolvió la sonrisa y simplemente susurró, la felicidad la llenaba. Gracias, capitán. Eso es, solo gracias. Él sonrió y saludó mientras se iba, y Rukia volvió a sentarse en su celular, la sonrisa aún en sus labios mientras observaba la espalda del capitán Aizen que se retiraba. Era agradable saber que un hombre tan inteligente y bueno estaba de su lado. Ichigo tuvo que respirar hondo mientras reunía fuerzas para llamar a la puerta de la tienda de Urahara. Orihime apretó su brazo de manera alentadora cuando se dio cuenta de que estaba dudando, así que finalmente lo hizo. El tendero tardó un breve momento en aparecer. Cuando lo hizo, los miró a los dos por debajo de su gorra verde con lo que parecía genuina curiosidad, aunque no dijo nada, ni siquiera un saludo. Lo cual, Ichigo tuvo que admitir, era algo que debería haber esperado. Hola. Yo, quería disculparme por mis palabras de la última vez. Dejé que mis emociones me cieguen a cómo se verían las cosas desde tu punto de vista. Los labios de Urahara se transformaron en su habitual sonrisa, pero había un destello en ella que la hacía menos tranquilizadora y más amenazadora que de costumbre. Entonces, ¿necesitas algo de nosotros, me imagino? Ichigo miró hacia arriba, sin saber cómo responder a eso sin que pareciera que su disculpa fue deshonesta, pero Urahara lo rechazó y continuó. Está bien. Yoruichi podría haberte hecho hacer algún tipo de penitencia por ofenderla como lo hiciste, pero ella no está aquí en este momento, y ese tipo de cosas no son mi estilo. Les hizo un gesto para que lo siguieran, y los dos lo hicieron. Ichigo había querido que el resto de sus amigos vinieran, pero Tatsuki tenía que encargarse de su propio entrenamiento, y Chad había insistido en que él e Ishida no deberían venir, a lo que Kinki, por alguna razón, accedió lo suficientemente rápido. Ichigo planeó preguntarles de qué se trataba eso más tarde, pero por ahora, tenía otro amigo por quien preguntar. Una vez que llegaron a la trastienda de la tienda, Urahara se sentó y dijo, rápido y directo. Entonces, estás aquí para saber qué va a pasar con Rukia, ¿verdad? Ichigo se puso rígido ante eso, pero la mano de Orihime apretando la suya lo ayudó a relajarse mientras preguntaba. ¿Cómo lo sabes? El capitán Aizen nos lo dijo. Rukia ha sido arrestada por estar aquí sin autorización. Normalmente, eso sería punible con algunos años de prisión en el peor de los casos, pero aparentemente se están considerando cargos de traición por el hombre que informó que Rukia la he visto en compañía de Visoret de una manera no antagónica. Los ojos de Ichigo se abrieron ante eso. ¿Eso va a ser un problema? Pensé que esta misión fue un éxito, ¿no debería? Eso esperamos. El capitán Aizen ha sido llamado a testificar sobre el asunto, y debería hacerlo en un par de días. Una vez que lo haga y explique el resultado de la misión, Rukia seguramente será liberada. Ichigo dejó escapar un largo suspiro, sintiéndose aliviado por la información. Eso es, bueno saberlo. Gracias. Urahara cruzó, ofreciendo una vez más esa sonrisa ligeramente maníaca suya. ¿Eres honesto acerca de esos agradecimientos, o solo pretendes ser cortés porque necesitas algo, como lo fue tu disculpa de antes? Ichigo se enojó porque sus palabras fueron descartadas de esa manera, y casi de inmediato, su ira estalló, casi envolviéndolo como un abrigo mortal, cuando la voz de Sueko se elevó una vez más. Debes mostrarle lo que se siente cuando te arrepientes, haz que sea él quien tenga que disculparse.
Inmediatamente se concentró en mantener a raya el sentimiento, esta vez apretando la mano de Orihime en busca de apoyo antes de finalmente responder, en un tono tan cortés como pudo. No me disculpé solo porque quería saber sobre Rukia. No lo haré. Mentira, ciertamente fue una de las razones por las que aparecí, pero incluso antes de eso, Rukia y yo hablamos entre nosotros. Ella me hizo ver que las cosas no siempre son tan simples como quisiéramos, y que solo porque no estoy de acuerdo con las acciones de alguien, no significa que no tengan una razón válida para tomarlas. Ichigo dejó escapar un largo suspiro, sintiendo algo menos de peso en su pecho al admitir esto, luego levantó los ojos para tratar de encontrar los de Urahara, por difícil que pudiera ser con sus cabellos y su sombrero escondiéndolos, y agregó, no lo hagas. No me malinterpreten, todavía no estoy de acuerdo con la forma en que Yoruichi manejó todo esto, no he cambiado de opinión, ni vine aquí para mentir, solo quería que supieras que me doy cuenta de que solo estaba pensando en yo mismo y mi propia posición allí, y entiendo por qué eso fue injusto de mi parte. Urahara pareció sorprendido por un momento, luego volvió a sonreír, aunque esta vez era su habitual sonrisa de vendedor. Bueno. Eso es ciertamente sorprendente, pero me alegra saber que realmente has cambiado de opinión. Si es así, entonces estoy seguro de que estarás feliz de agradecerme de una manera que pueda ayudarnos a ambos. Bien. Ichigo pudo sentir un escalofrío recorrer su espalda ante la repentina muestra de alegría del científico mientras respondía con cautela. ¿Qué tenías en mente? Bueno, tengo entendido que, en tu fallido intento de evitar que el hermano de Rukia se la llevara, lograste romper el usual y perder tu conexión con su Zanpakuto. ¿Es correcto? Ichigo miró a su lado, donde aún llevaba la espada negra. Por supuesto, mientras estaba oculta por la vaina, la hoja se rompió y se redujo a solo un tercio de su longitud original, pero la había traído de todos modos. No estaba completamente seguro de por qué. Una parte era solo hábito, tal vez un poco porque esperaba que hubiera evitado que apareciera cualquier discusión sobre cómo se rompió, y tal vez un poco era puro sentimentalismo, ya que si bien ahora era inútil, el espada seguía siendo una especie de marcador de un gran punto de inflexión en su vida. Lo sacó por un momento para mostrarlo, luego lo volvió a guardar en su funda mientras asentía, sin saber qué decir. Aparentemente, no se requirieron palabras, ya que la sonrisa de Urahara simplemente se amplió después de su asentimiento mientras continuaba. Eso es lo que pensé. Entonces, como ya no tienes tu Zanpakuto, quería que probaras estos. Mientras decía eso, empujó hacia adelante una de las muchas cajas que cubrían su cuarto trasero, abriéndola para revelar que había 3 katanas diferentes dentro de ella. Ichigo frunció el ceño ante la vista. Tan pronto como se quitó la tapa, pudo sentir el poder dentro de cada uno, ninguno tan poderoso como Sode no Shirayuki, estaba bastante seguro de eso, pero cada uno también era claramente un Zanpakuto completamente despierto, no solo un usual vacío. Los ojos de Orihime brillaron ante la vista, mientras se inclinaba hacia adelante y decía, sonando ansiosa. Oh. ¿Nos convertiremos todos en samuráis también, congelando cosas como lo fue Ichigo? Eso sería genial. Un zumbido surgió de su cabeza cuando las 4 de sus hadas que estaban con ella comenzaron a quejarse de lo injusto que era eso, lo que resultó en un ataque de Orihime, disculpándose mientras intentaba explicar que no quería decir que las dejaría de lado. Pero el pensamiento de Ichigo fue en una dirección completamente diferente. Miró a Urahara y dijo, esforzándose mucho por mantener el tono acusatorio de su voz pero sin lograrlo del todo. Pensé que Aizen dijo que el usual que me habían dado era el primer prototipo. ¿Qué son estos entonces? ¿Y qué Shinigami estaba dispuesto a dejarte simplemente robar su poder así para repartirlo? Porque estos tenían que ser nuevos. No había forma de que Urahara hubiera tenido estas cosas a mano y no se las hubiera entregado cuando más las necesitaban antes de la pelea con los Visore, si las hubiera tenido en ese entonces. ¿Estaba allí? Aparentemente, estaba equivocado, ya que Urahara negó con la cabeza, levantó las manos como pidiendo paciencia y explicó. Estos no son usual. No creo que haya más de esos, e incluso si los hubiera, no lo haría. Lo sé, porque ese es un proyecto que el capitán Aizen desarrolló por su cuenta en la Sociedad de Almas. No, estos son Zanpakuto reales despiertos, excepto que carecen de una conexión. ¿Cómo es eso posible? ¿Y por qué no mencionaste esto antes? Podríamos haber usado la ayuda contra los Visore, Tatsuki y Orihime casi mueren allí. ¿Sabes por qué no les dimos Zanpakuto a todos? Rukia te lo dijo, ¿no? Eso es porque tomaría demasiado tiempo formar una conexión, pero si estos ya tienen una conexión.
Se detuvo, dándose cuenta de repente de lo que significaba que las espadas estaban disponibles, a pesar de haber establecido ya una conexión con alguien más. La sonrisa de Urahara había desaparecido y su siguiente asentimiento fue mucho más sombrío. Sí. Los poseedores anteriores de estas espadas murieron. Eso hizo que Orihime dejara de discutir con sus hadas. Ichigo también se quedó en silencio, considerando el asunto, antes de que se le ocurriera un pensamiento repentino, formando una mueca en su frente. Si un Zanpakuto retiene su alma cuando muere el Shinigami que creó la conexión, ¿no se redistribuiría la espada entre otros Shinigami? Por lo menos, haría que el entrenamiento de las personas fuera más rápido, ya que no necesitarían desarrollar una conexión por su cuenta, simplemente tomar el control de uno preexistente. Y si es así, ¿por qué tendrías estos? ¿No debería quien quiera que esté a cargo de armar a tus nuevos reclutas retenerlos? Urahara negó con la cabeza. Así no es como funciona. ¿Por qué no? ¿Cuál es la mejor manera de explicarlo? ¿Sabes sobre Bankai? En detalle, quiero decir. Ichigo asintió. Este fue bastante fácil. Es un poder liberado por un Zanpakuto cuando logra una fusión perfecta con su portador, nacido de su estrecho vínculo y otorgando un gran poder. No es tan difícil de recordar, pero ¿por qué importa? Urahara dejó escapar un largo suspiro. Debido a nuestros estudios, alcanzar Bankai es mucho más común de lo que la mayoría de los Shinigami cree, o al menos, un Zanpakuto y un portador que intentan hacerlo lo son. La mayoría, no tienen éxito, digámoslo de esa manera. ¿Tienes alguna idea de cuáles son las consecuencias de un intento fallido de lograr Bankai? Ichigo podía recordar claramente la explicación de Sode no Shirayuki sobre el asunto, así que simplemente asintió, lo que provocó que Urahara continuara. Así que no creo que te sorprenda saber que cada vez que se intenta algo así y falla, los resultados son generalmente la destrucción de las dos almas involucradas, Shinigami y Zanpakuto. Y hay otra cosa que descubrí en mi propia investigación. A menudo, cuando el portador de un Zanpakuto despierto se encuentra en una situación que le causaría la muerte si fuera derrotado, el Shinigami intentará forzar la fusión, o el Zanpakuto la ofrecerá a pesar de no estar seguro de su propio éxito. El resultado es, casi invariablemente, la destrucción de ambos. Ichigo sintió que se le helaba la sangre ante la explicación, incluso cuando Urahara negó con la cabeza y dijo: no me estoy absteniendo de alcanzar a Bankai sin una razón. Estudié el proceso, y si el Shinigami o el Zanpakuto no están completamente listos, termina en un desastre. Puede parecer un último recurso, pero en realidad es solo un movimiento de desesperación, y como la mayoría de las acciones motivadas por la desesperación, tiende a fallar. Ichigo asintió, luego movió su mirada a la espada en el cofre frente a él con una nueva comprensión. Entonces, si estos Zanpakuto están despiertos, pero sin un portador, eso significa que construyeron una conexión lo suficientemente fuerte con su portador para darles personalidad y poder. Sin embargo, cuando su Shinigami estaba en una situación de vida o muerte, y tratando de obtener un Bankai podría haberlos salvado. Dejaron que sus portadores murieran en lugar de arriesgarse a ser destruidos junto a ellos, sí. Eso sería sabiduría tradicional, en cualquier caso. Ya no es muy tranquilizador, ¿verdad? A los débiles, tal vez. Para mí, parece que estas espadas tienen la idea correcta. Si los débiles que las empuñan no pueden ganar sin su poder, no merecen tenerlas, es lo que digo. Las siguientes palabras de Urahara, irónicamente, expresaron una opinión similar al hueco interior de Ichigo, aunque motivado por sentimientos muy diferentes. Por supuesto, una posición menos tradicional sería elogiar estas espadas por saber cuáles eran sus límites y los de su portador, pero supongo que eso no es muy común. Ichigo no estaba seguro de qué pensar de eso. Entiendo por qué la mayoría de la gente no querría probarlos y usarlos, pero seguramente no son todos, ¿verdad? ¿Y por qué no dejarnos al menos intentarlo? Porque el otro problema, que descubrí cuando logré encontrar algunos voluntarios dispuestos a probarlo, es que conectarse a la espada no es nada fácil. De hecho, los pocos casos de prueba que tuve parecían sugerir que es incluso más difícil de lo habitual y, por lo tanto, requiere más tiempo, porque los Zanpakuto resisten el intento de forjar una conexión. A veces, violentamente. Si eso es cierto, entonces ¿por qué me cuentas todo esto? Ichigo no podía ver cuál era el plan de Urahara aquí, pero afortunadamente el científico estaba más que dispuesto a explicarlo, con la sonrisa en su rostro. Porque eres diferente a cualquier otro candidato que haya tenido antes. Eres la única persona que conozco que logró forjar una conexión con un Zanpakuto que estaba vinculado a otra persona.
Eso no le pareció bien a Ichigo. No era como si Sode no Shirayuki hubiera tenido otras oportunidades de interactuar con el mundo además de ayudarlo. No sé si es un gran logro cuando Zanpakuto era básicamente mi cautivo en ese momento. Urahara se rió entre dientes y luego respondió. El capitán Aizen podría no haberme mostrado todos los datos de investigación para ese proyecto, ya que no estuve involucrado en su desarrollo, pero te ayudé a entrenar con él, y también tuve algunas conversaciones con Rukia sobre el asunto. Tú lo dijiste tú mismo, que inicialmente podías acceder al Shikai del Zanpakuto en contra de su voluntad, pero después de que comenzaste a trabajar con él, el Zanpakuto comenzó a ayudarte por su propia voluntad. Incluso se lo comentaste al capitán, según recuerdo, que no obligaste a la espada a obedecerte, sino que te las arreglaste para ganarte su confianza y conseguir que te ayudara por tu cuenta. Luego, el hombre golpeó el cofre lleno de espadas y continuó. Estas espadas carecen de una conexión propia. En todo caso, lograr que una de ellas te acepte como su nuevo compañero debería ser más fácil que lograr que el Zanpakuto de Rukia trabaje a tu lado. Pensando en lo que había costado ganar el apoyo de Sode no Shirayuki, Ichigo respondió con ironía. Creo que podrías estar subestimando la dificultad y el peligro de tal tarea. Urahara movió su dedo ante eso. Oye, esto no es una tarea, no te estoy poniendo en nada. Dijiste que querías agradecerme, y yo dije que esta es una forma en que podrías hacerlo, pero si no te sientes con ganas, está bien. He estado esperando un siglo entero para poder reiniciar este proyecto de investigación en particular, y me haría feliz si me ayudaras con él, pero un sujeto de prueba que no quiere es peor que inútil. No puedes confiar en tu resultado si no puedes confiar en que el sujeto de prueba sea honesto al respecto. Esto no es un intercambio que estoy proponiendo aquí, te mantendré informado sobre lo que está pasando con el proceso de Rukia de todos modos. Realmente depende de ti. Deberías decirle que se tire por un precipicio. Solo está tratando de incitarte a que te destruyas a ti mismo porque sabe que eventualmente te tomaré el control y te convertiré en mi recipiente. Ichigo no pudo evitar la sensación de diversión ante la palabra del hueco justo después de que admitió abiertamente que quería subsumir a Ichigo y convertirlo en un títere. Es por eso que puedes confiar en mí, porque soy honesto acerca de mis objetivos. Sacudiendo la cabeza para alejar la presencia invasiva del hueco, Ichigo se concentró en las espadas frente a él, estableciéndose en un estado de ánimo contemplativo. No era algo fácil ni simple lo que Urahara le estaba pidiendo, pero sentía que tenía que enmendarse por haber perdido los estribos de alguna manera, y no estaba ciego al hecho de que, si pudiera encontrar una manera para conectarse con estas espadas, no solo recuperaría el poder de un Zanpakuto para sí mismo, sino que también podría ayudar a sus amigos a lograr lo mismo. Significaría mucha más seguridad para todos ellos. Es tan triste, ¿no? Ichigo se dio la vuelta ante el comentario de Orihime, y al ver su confusión, ella aclaró. Las espadas tienen sus propias almas, así que son como personas, creo. Simplemente sentí que es triste, que su mejor amigo los dejó, y se han quedado solos, sin nadie en quien confiar, durante todo este tiempo. Eso le dio una pausa a Ichigo. No lo había considerado así, pero en cierto sentido, lo que decía Orihime era cierto. Podrían ser una fuente de poder, pero los Zanpakuto eran más que una mera herramienta. En cierto modo, también eran personas. Podía sentir su vacío interior preparándose para hacer un comentario mordaz sobre el asunto, por lo que obligó a sus emociones a calmarse distrayéndose con unas pocas palabras suaves a la chica a su lado. Probablemente lo hagan, ¿crees que necesitan un nuevo amigo, no? Ella asintió con energía y dijo, por supuesto. Todos necesitan amigos, la vida es demasiado aburrida y triste de otra manera. Tal vez, pero perdieron a sus amigos. ¿Qué derecho tengo yo de tomar su lugar? Puede que no sea como ellos. La mano de Orihime apretó su hombro de manera tranquilizadora mientras decía, Ichigo, eres valiente, compasivo y el tipo de lealtad en el que uno puede confiar. Creo que todos tendrían suerte de tenerte como amigo, eres genial, ¿sabes? Deberías darte una oportunidad. Eso hizo reír a Ichigo. Tienes una opinión demasiado alta de mí, Orihime. Orihime tarareó ante eso, luego dijo, sonando divertida. O tal vez piensas muy poco de ti mismo. Sacudió la cabeza, luego se volvió hacia Urahara y dijo, en un tono más serio. Está bien, entonces, estoy dispuesto a probar esto, pero incluso si funciona, llevará tiempo obtener algunos resultados. Bueno, no tanto tiempo, sabes que puedo encargarme de ese problema. Golpeó el suelo con su bastón espada para enfatizar sus palabras, lo que hizo que Ichigo levantara una ceja sorprendido cuando instintivamente comentó. Eso requeriría que te deje usar tu espada conmigo otra vez, ¿no es así?
Sí, lo sería. Supongo que es solo una cuestión de confianza, ¿no? Había una cierta curva en la sonrisa de Urahara, e Ichigo se dio cuenta de que, en verdad, esta era la verdadera disculpa que Urahara quería. Que Ichigo demostrara que estaba dispuesto a confiar en él nuevamente, aunque solo fuera un poco. Por un momento, consideró decir que no, pero luego las palabras de Rukia y Oriei volvieron a él, y mientras buscaba una espada del cofre, dijo, dejando que la determinación entrara en su voz. Supongo que lo es.